Muchas gracias a todos por su asistencia. Voy a ir muy rápido porque es una presentación muy densa, pero no he sido capaz de concretarla un poco más. Esta presentación también se podría llamar el caso de éxito de cómo implementar un sistema corporativo en una gran corporación y cómo no cometer algunos errores que también cometimos. La situación de partida que teníamos en el Ayuntamiento de Madrid, en el año 2005 es que teníamos o había mucha información geográfica disponible de fuentes muy diversas y con muchos formatos diferentes. Había pequeños SIG y pequeñas aplicaciones CAD distribuidas en diferentes sitios. Una gran falta de homogeneidad. Que dificultaba el flujo de información entre diferentes áreas y diferentes unidades. Y, por supuesto, una falta de visión corporativa. Cada uno era un nicho cerrado, cada uno de estos pequeños grupúsculos SIG. El mandato que tuvimos fue, bueno, esta era la situación un poco de partida. Teníamos Integraf, teníamos Geomedia, teníamos CAD y teníamos ERRI, todo un poco distribuido. Tuvimos que hacer el mandato de construir un SIG corporativo con la intención de que dotar a la corporación de un sistema de información geográfica, de un SIG para explotación, consulta y gestión de la información geográfica. Que esta fuera disponible para todos los áreas del ayuntamiento que lo precisaran, favoreciendo el intercambio de información. Además, aumentar la capacidad y disponibilidad de la información disponible y, por supuesto, reducir los costes de mantenimiento, actualización y mantenimiento de estos sistemas, porque era costosísimo el mantener estos pequeños grupúsculos que había de información. Y, por supuesto, también comenzar a proporcionar servicios GIS a los ciudadanos, que en donde estamos hablando de 2005 prácticamente no había nada de cara al ciudadano. Pero teníamos unas condiciones y unas restricciones, y era que había que aprovechar al máximo los datos y aplicaciones disponibles en ese momento. Se había hecho un esfuerzo importante desarrollando pequeñas aplicaciones en CAD, en SIG, que había que mantener durante un tiempo por lo menos. Y había que minimizar la distorsión de la gestión municipal, porque gestión del cambio es importante. Tú no se puede coger a un departamento que está utilizando un sistema de información, sea como fuere, y quitárselo de repente. Y una ruptura, no se puede hacer una ruptura. Evidentemente, lo que había que intentar es el intercambio de información entre sistemas muy heterogéneos. Y esto fue un reto porque había que computarizar todo. Por una parte, poder que la información estuviese estandarizada y fuese disponible para todas las unidades, y por otra parte, había que mantener lo que había. La arquitectura que había que mantenerla de alguna forma, por lo menos durante un periodo de transición. Así que en enero de 2005, coincidió con mi entrada en el ayuntamiento, pues lo primero que se hizo fue un análisis de situación. Qué inventarios, qué aplicaciones GIS había, qué capa de información se disponían, qué capa de información eran necesarias, una propuesta de solución tecnológica, que evidentemente la solución tecnológica que escogimos fue la tecnología de ERRI, y como resultado de esta consultoría, de este estudio que hicimos, pues el entregable fue un pliego de prescripciones técnicas para contratar una consultoría, para contratar el desarrollo, que fue la empresa Intra quien hizo este desarrollo, del sistema de información geográfico corporativo del Ayuntamiento de Madrid. La solución adoptada, pues efectivamente, fue centralizar toda la información geográfica en un nodo central, ubicado en informática del Ayuntamiento de Madrid. Toda la información, se constituyeron réplicas de toda la información en diferentes formatos que había en los pequeños nodos departamentales distribuidos por todo el ayuntamiento. Se concentró en este nodo central en un formato estándar, de tal manera que por lo menos ya toda la información podría ser divulgada a los diferentes utilizadores del SIG. Estas réplicas se almacenaban en formato normalizado, y al mismo tiempo ya se empieza a constituir en este nodo central todo el germen de la información geográfica, que se empezaba también a aumentar en un formato estándar, que el formato estándar en este momento pues ya evidentemente era el formato de ERRI, el formato binario con SD.
el producto de RI que se utilizaron, pues en aquel momento era la versión 9.0, creo recordar, ArcGIS Server, ArcIMS, que era el servidor de mapas, y ArcSD como capa gráfica. Los nodos departamentales no podían comunicarse entre ellos, sino que se comunicaban como el nodo central, de tal manera que ahí accedían a esa información estandarizada, no a la suya solamente, sino al resto de información. Esta era un poco la arquitectura que había, en la cual efectivamente aquí los nodos departamentales que había, algunos, muy pocos, mantenían sus aplicaciones, las aplicaciones desarrolladas las mantenían, pero ya toda la información estaba aquí replicada con unos procedimientos y unos protocolos ya establecidos, de tal manera que todos los nodos podían disponer de esta información. Hasta la fecha fue un buen salto. Hoy en día es una cosa obvia, pero en aquel momento pues no era tan obvio y era imposible de hacer. Y por supuesto había pues evidentemente unos procedimientos de administración, gestión, backup de los sistemas, etcétera, etcétera, y unos administradores que se encargaban de ese nodo central y estuviese siempre disponible. Efectivamente, la primera versión de Sigma, el Sistema de Información Geográfico de Madrid, nos fuimos muy imaginativos en el título, pues la primera versión de Sigma, pues el visor era un visor, era un visor JavaScript, pues Dojo, etcétera, etcétera, en el cual se disponía de todas las herramientas normales y básicas de un visor en entorno web, pues visualización, impresión, algunas búsquedas espaciales, búsquedas por ciertos ámbitos espaciales predefinidos, selección espacial, y etcétera, y un catálogo de metadatos que realmente nunca llegó a funcionar muy bien. La verdad es que esto es uno de nuestros pequeños fracasos, el catálogo de metadatos, sobre todo porque el catálogo de metadatos tiene una tarea muy importante, que es metadatar los datos, que significa que una persona está ahí todo el día tecleando y actualizando, y eso es complicado de encontrar. Bien. Entramos en la fase 2. La fase 2 se desarrolla entre aproximadamente 2006 y 2011, y ya las cosas empiezan a cambiar. Lo que queríamos ahora era dotar a las aplicaciones de gestión de la funcionalidad GIS. Ya no hablo de herramientas, sino de funcionalidad GIS. Entonces, los intenta dotar a aplicaciones de gestión de servicios geográficos y funcionalidades nuevas basadas en SIG. Y además, vulgarizar el SIG. O sea, una fusión conceptual entre el GIS y el negocio. En ese momento empezamos a desarrollar una docena, entre 12 y 15 sistemas de información geográfica o GIS de gestión, como hemos llamado, gestión de obras públicas, gestión de red de alumbrado, gestión tal, en el cual, efectivamente, el GIS ya empieza a ser una parte importante y ya empieza a verse la necesidad de que sin el GIS no es posible gestionar el negocio. Hasta la fecha se estaba gestionando sin GIS. Era imposible gestionar el red del alumbrado sin saber dónde está el alumbrado, o dónde están las farolas, o dónde están los tramos. Se hacía. En este momento ya empieza a cambiarse esa dinámica. Y el resultado pues, es que se desarrolla una serie de entre 12 y 15 GIS de gestión para diversos departamentos, y la gestión municipal y el GIS empiezan a integrarse, empiezan a ser una. Se generan inventarios de forma estructurada y bien organizada. Significa inventarios en los que se empieza a georreferenciar, muchas veces a nivel de número de portal, de dirección postal, otras con coordenadas geográficas. En aquella época los GPS no eran capaces de georreferenciar con más de 10 o 12 metros. La longitud L3, la longitud onda L3 no estaba liberada. Y entonces los GPS estos de mano hacían lo que podían, los Garmin y tal, ¿no? No es como ahora. Pero ya empiezan a estar georreferenciados de una forma u otra, posicionados sobre el mapa todas las entidades geográficas, todos los inventarios del ayuntamiento. Y existe un fuerte acoplamiento entre GIS y negocio, ahora diré qué significa esto, pero esto nos permitió, estos son todos los desarrollos que se hicieron durante este periodo, que eran servicios orientados al ciudadano, se hizo una guía urbana, ya más bonita, más coherente, una guía urbana accesible que después tuvo un premio y todo esto, y además se hicieron los SIG orientados a la gestión. Pues aquí hay una lista, pero que no están todos, por supuesto, pero hay una lista bastante interesante.
Lo que me comentaba del acoplamiento entre el GIS y las aplicaciones de gestión. Efectivamente, se reutilizó, se desarrolló el módulo GIS, que es el visor GIS con todas sus herramientas, interactuando con el API REST de Esri, el API REST que en el momento había, y entonces esta pieza se metía dentro del código fuente de la propia aplicación de gestión, de tal manera que el hacer aplicaciones de gestión, GIS de gestión, era bastante rápido la parte GIS. La parte GIS tardábamos, nada, 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, porque lo que se ocupaba el tiempo era realmente en hacer la aplicación de negocio, la gestión de negocio, pues urbanismo o lo que fuera. De esto nos valió mucho porque era mucho más económico desarrollar GIS de gestión, era muy rápido. Y eso sí, había mucho acoplamiento. Cuando cambiaba de versión de la 9.0 a la 9.1 o cambiamos de ArcGIS, estoy hablando de la arqueología, y ArcGIS Server, pues hay un cambio notable y absoluto y tenías que prácticamente la aplicación cambiar todo ese código y cambiarlo entero. Bien, todos los GIS de gestión utilizan la misma información cartográfica de base, y la información temática o derivada se adecúa a lo que nos pide el usuario. Cada usuario quiere mostrar, o cada unidad quiere mostrar su cartografía temática, la cartografía que produce, la quiere mostrar en el modo y forma que le interesa. E incluso en algunos casos, la cartografía de base se le pone una transparencia, porque le dicen, yo no quiero ver el callejero, quiero ver la información más difuminada, porque me interesan mis capas de información. Se difuminaba la capa, es decir, había una interacción con el usuario para que fuera entrando y que fuera viendo que el SIG realmente le era útil y era imprescindible. Eso tiene sus problemas, porque después cuando no le puedes dar el servicio de GIS te protestan muchísimo, claro. Ahora ya es imposible, ya si no dices que no tiene GIS, dicen que no pueden trabajar. Esto es la segunda arquitectura esta es la segunda arquitectura o el siguiente modelo de arquitectura de Sigma, en el cual ya aquí en estos SIG departamentales, todas las aplicaciones o los SIG de gestión se desarrollan con base en la geodatabase del nodo central. Las aplicaciones se desarrollan en el nodo central y aquí ya estamos migrando prácticamente, desechando aquellas pequeñas aplicaciones que había en los nodos que los hubiera, y ya lo único que tienen estos nodos es, por supuesto, todas las aplicaciones en el nodo central y un entorno desktop para hacer análisis espacial un poco más complejo, que siempre es necesario. Esto fue la primera guía urbana que todavía está en producción, porque no hemos decidido cambiarla. La primera guía urbana que se desarrolló con esta tecnología de Sigma. Esto fue una guía urbana accesible, que fue la primera guía urbana accesible para ciegos. Era una guía urbana, también trabajamos con la empresa Indra, que está aquí presente, y fue un proyecto de investigación interesante, porque lo que hacía era traducir la información geográfica e información textual, y era utilizable por ciegos. Tuvimos un convenio con la ONCE y se nos premió con el premio al mejor proyecto de investigación de accesibilidad. Y después fuimos 5º finalistas en el Consejo Europeo, también un congreso a nivel europeo de investigación para accesibilidad de personas discapacitadas. Esta guía todavía sigue en funcionamiento y, bueno, pues fue un hito importante en aquel momento. El nuevo visor de Sigma, estamos hablando de la versión anterior a la que hemos llamado 2 y 3, es la versión ya sigue siendo Sigma 1. Pues intentamos introducir alguna novedad en cuanto a análisis espacial, intersecciones, uniones de capas, etcétera, etcétera. Fue un camino que abandonamos después, fue un pequeño fracaso porque no fue muy utilizado, era complejo de utilizar y realmente dijimos, mira, para estas cosas el entorno desktop, hoy en día con el geoprocesamiento, los geoservicios, se puede hacer todo en el entorno web. Estamos hablando de 2010, 11, estamos hablando, 2007, 2008, 2009. En ese momento no era tan fácil, o no se podía hacer, vamos. Aunque Erdi decía que se podía hacer muchas cosas, la realidad es que después no era tan fácil hacer algunas, ¿no? Y eso sí, creamos creamos la ID local, fuimos muy ambiciosos, WFS, al final solamente hicimos WMS y WFS no creamos el servicio. Eso sí, fuimos el primer ayuntamiento que se conectó a la ID española y fue el primer ayuntamiento que conectó como 20 o 30 capas a la ID española y ahí estuvimos y fuimos pioneros en ese sentido.
Esto es una panoplia, me pareció bonita, la construí porque me pareció bonita y bueno, pues es una panoplia de todos los GIS de gestión pues, que se desarrollaron en esa época. Como pueden ver, todos tienen el mismo visor, la misma estructura y con diferente representación en cuanto a sus capas temáticas o derivadas. Etapa de madurez. Estamos en la etapa de madurez, efectivamente. Hemos visto que era importantísimo saber la información que teníamos, la que era necesaria, centralizar las cosas, un GIS corporativo y que la información pudiese fluir. Entonces, una vez hecho esto, hay que crear la necesidad. ¿Cómo se crea la necesidad? Creándole aplicaciones de gestión a los servicios, a los utilizadores, para que vean la gran utilidad de lo que es la información geográfica. Y entonces, aquí en la etapa de madurez, pues el SIG se plantea y ya está dentro del core del negocio. A partir de ahora, no voy a hablar de SIG. Me permitan ustedes, no voy a hablar de SIG. Voy a hablar de información geográfica. Entonces, porque el SIG para mí es algo pasado, es información geográfica. Porque no se concibe ninguna aplicación, desde luego de las que se está en el ayuntamiento o de la que tiene información georreferenciada, sin que tenga SIG. Como no se concibe eso, sin que haya servidores o sin que haya base de datos, no voy a hablar de SIG, voy a hablar de información geográfica. El que hable hoy en día de SIG, creo que tiene que cambiar el chip. Información geográfica, ya está. No se concibe la gestión municipal sin el uso del SIG. Y todos los contratos de servicio ya tienen en sus presupuestos la georreferenciación de todos sus elementos y todos sus activos. Dentro de los contratos de servicios está la georreferenciación con mayor o menor precisión de todos sus elementos. Pero no solamente los elementos físicos, sino actuaciones y eventos. Todo tiene que estar georreferenciado. Hay un fuerte desacoplamiento, que ahora mi compañero Daniel Ibáñez os lo comentará, un fuerte desacoplamiento entre tecnología GIS y la gestión la parte de negocio o la aplicación de negocio. Hemos desarrollado una plataforma que proporciona geoservicios, de tal manera que el que desarrolla aplicaciones de gestión sabe cómo tiene que conectarse con esta plataforma que presta servicios y sin saber nada de GIS o casi sin saber nada de SIG, en teoría, es capaz de proporcionar la funcionalidad geográfica, la dimensión geográfica a su negocio, a sus activos. Las facturas también están georreferenciadas. Es que está todo georreferenciado. Y bueno, estamos empezando en la plata madurez, estamos empezando a divulgar la información geográfica a través de Open Data, a través de APIs, desarrollo de APIs para el ciudadano, de tal manera que, digamos, la información se divulgue lo más posible. Le paso a mi compañero los trastos. Como bien decía Javier, el integrar información geográfica supone que esa parte de visor que al principio se integraba dentro de la aplicación necesita de muy poco conocimiento para al que no está acostumbrado a manejar información geográfica. Entonces, un punto fundamental en esta etapa de madurez es separar ese conocimiento. Que el que tenga que utilizar la información geográfica con algo, en este caso, todo ese desarrollo que hemos hecho nuevo, que es la versión 3 de Sigma, le sea muy fácil de incorporar. Entonces, en esa facilidad hay dos puntos fundamentales. El que la administración de todas las aplicaciones se base en un catálogo de información, un catálogo de herramientas, catálogo de las aplicaciones. Es decir, tenemos tanta información que si no la tenemos catalogada, al final el problema que tenemos es que la gente no conoce lo que tiene y se empeña en replicar información que ya tiene hecha. Y lo mismo nos pasa con las herramientas. Tenemos hechas herramientas que son muy reutilizables. Bien, este es un gráfico de cómo está montado Sigma 3. Nos estamos basando en una herramienta de administración que mantiene todos los catálogos de información geográfica, catálogo de herramientas geográficas y de toda la relación de aplicaciones que están utilizando esa información. Aquí necesitábamos un módulo que aparece aquí, que
que es un módulo que le hemos llamado de utilidades, porque muchos de los desarrollos que tenemos hechos en Java necesitábamos una interfaz REST. Y luego el resto de lo que nos basamos son librerías, las librerías de widgets que son JavaScript. Estamos utilizando las librerías R genéricas, no estamos inventando nada. Entonces, que al final lo que estamos consiguiendo es sencillez de uso. Las aplicaciones están integrando muy fácilmente y además con muy poco conocimiento el visor geográfico y es fácil de integrar. Es muy fácil compartir datos y herramientas. Lo que antes teníamos en un desarrollo que teníamos que incrustar, ahora está todo catalogado, está separado. Son módulos que tú decides si pones y quitas de forma muy simple con la herramienta de administración y es mucho más sencillo evolucionar. El resultado, pues creemos que estamos en una línea que además nos va a permitir incorporar nuevas tecnologías de R de forma mucho más sencilla. Como vamos mal de tiempo, para continuar, bueno, el proyecto MIN, que en la siguiente conferencia es sobre el proyecto MIN, realmente solamente quiero decir que el proyecto MIN es un proyecto que da soporte a los servicios públicos urbanos de todo tipo, alumbrado, parques y jardines, zonas verdes, etcétera, limpiezas, etcétera, etcétera. No quiero poner más con las limpiezas. Y esto es la arquitectura que voy a ampliar 30 segundos, una arquitectura típica, una arquitectura compleja SOA en el cual hay varios digamos, subsistemas que colaboran entre sí. Por una parte, la integración con el ciudadano, el sistema de relación con el ciudadano, que es donde se reciben todas las avisos e incidencias, tiene diferentes canales, presencial, 010, telefónica, internet, apps, redes sociales. Esa información viene y nos vale como sensor de la ciudad. En la parte a la derecha, aquí tenemos lo que son los sistemas integrados de gestión de servicios públicos. Aquí están las aplicaciones verticales, las aplicaciones de negocio verticales que dan soporte a la gestión de los servicios públicos urbanos. Aquí está eso, alumbrado, mobiliario, zonas verdes, etc. Así hasta 15 o 20. Aquí tenemos una serie de módulos comunes que colaboran con esas aplicaciones verticales y hemos desacoplado lo que es los módulos comunes de las aplicaciones para no repetir código en ningún sitio. Aquí tenemos los sistemas de gobierno que básicamente están lo que son las inspecciones, sistemas de inspecciones con apps, por supuesto todo con mapas y con geográfico, y el cálculo de indicadores de calidad. Para aquí de esta manera los ANS de que las empresas tienen que cumplir, a través de estos indicadores de calidad se calculan y si no llegan al ANS establecido hay una detracción en la factura a que tienen que cobrar mensualmente. Y por supuesto todo el cuadro de mando, sistema de información, BI, etcétera, etcétera, que es necesario. La base de datos de conocimiento, esta base de conocimiento está todo lo que ocurre en Madrid, o va a estar todo lo que ocurre en Madrid. Activos, por supuesto, eventos, actuaciones, etcétera, etcétera. Una pieza importantísima ya para finalizar, el sistema de integración, orquestación, integración de aplicaciones y orquestación de servicios. Toda esta compleja arquitectura no podría funcionar sin este sistema de integración y orquestación, que lo que hace es que todos los sistemas colaboren entre sí, M2M, de manera que se sincroniza bien todas las acciones y toda la información. Y como no da mucho tiempo más, pues sencillamente esto lo voy a pasar. No voy a hablar nada de GIS, es decir, esta arquitectura que he visto antes, si no hay GIS, se cae, se cae. Es como, yo pongo el ejemplo, yo disuelvo el azúcar en el café, una vez disuelto, el café ya es dulce y se acabó, ya no puedo volver atrás. Esa arquitectura, si no tengo GIS, no he hablado de GIS porque es que está información geográfica. Bueno, pues todos los subsistemas comparten los servicios, los geográficos, los proporciona ERRI. Bueno, esto ya lo veré en la próxima presentación. En la actualización de inventarios no hemos querido que sean los formatos de intercambio o actualización de inventarios, que estamos hablando de millones de inventarios, millones. No hemos querido que sea un formato de tipo SAFE o CSFail o de tipo Geodatabase, no, hemos ido de todo esto. WKT, que es un formato, es un XML que todas las empresas conocen o todos los desarrolladores conocen y que es un XML que lo que da son pares de coordenadas
y esto no es necesario ni siquiera tener un sistema de información geográfica para poder actualizar un inventario. Un formato neutro totalmente. Y, bueno, finalmente, ¿qué queremos hacer en el futuro? Pues lo que estamos haciendo en el presente, un poco más. Open Data, aplicaciones móviles para los ciudadanos, sobre todo para dar información o trasladar la información que tiene el ayuntamiento, que es masiva, a los ciudadanos para que puedan utilizarla en su provecho y también para terceros que puedan desarrollar aplicaciones con los datos abiertos que ponemos a su disposición. Y, bueno, pues muchas gracias por su atención y perdonen por ir tan rápido.